vamos a hablar, él nos va a hablar de la sugestión de la música dentro de los procesos de compra. Bienvenido, Oscar. Este es tu espacio. Bueno, Háblanos acerca de lo que vamos a ver hoy. buenos días para todos. Bueno, esta es una conferencia no tan larga, una charlita donde vamos a pasar por aspectos importantes del proceso de compra, de la música y la influencia que tiene en el ser humano y especialmente cómo nos soluciona la vida a muchos publicistas al momento de hacer que nuestro cliente consuma y compre finalmente nuestro producto. Entonces, pues, ni más, voy a empezar a compartir mi pantalla para que iniciemos con esta charla. Por favor, me dicen si la están viendo. Sí, ya la estamos viendo. Listo, muy amables. Sí, señor. Gracias. Entonces, esto comienza de la siguiente manera. ¿Qué es el marketing sensorial? El marketing sensorial es una serie de técnicas que nos permiten influenciar por medio del sonido, por medio del olfato, por medio del gusto, tacto y en primera instancia podemos decir que estas técnicas lo que necesitan y lo que generan importantemente para las personas es generar empatía y generar sensaciones y emociones específicas a través de los sentidos. Estas técnicas están asociadas a unas estrategias específicas y a unos estudios hechos por varios científicos. Entonces vamos a hablar más o menos en esta primera parte sobre cómo se dividía o cómo ha sido el estudio acerca de nuestro cerebro y la influencia musical. En primera instancia, se conocía al cerebro como una sola masa, es decir, era solamente un músculo que se encargaba de hacer procesos de ideas, sensaciones, emociones y demás, pero todo como un solo proceso. Con el pasar del tiempo y dándose cuenta de las conexiones eléctricas y las situaciones que pasaban en el cerebro, científicos se dan cuenta que el cerebro se empieza a dividir en dos primeras partes. Entonces, una parte lógica y una parte, por decirlo de alguna manera, emocional. Entonces, en ese orden, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. ¿Qué pasaba con esto? Decían que el hemisferio izquierdo estaba 100% concentrado a la parte emocional, a la parte de la felicidad, por decirlo de alguna manera, mientras que el derecho se encargaba de hacer procesos lógicos, procesos matemáticos y demás. Esta primera división no tenía una profundidad y por ende no podíamos explorar con tanta eficacia lo que hacíamos en cuanto a técnicas de venta y demás. Así que con el tiempo vuelve y se secciona el cerebro a dividirlo en cuatro zonas específicas, donde hay dos zonas frontales y dos zonas posteriores. Entonces se decía que seguía dividido por las dos zonas lógica y emocional, pero a estas dos se le añadían las dos partes de atrás del cerebro, donde se encargaba de generarse algo así como una especie de biblioteca. En esas bibliotecas se guardaban todas las emociones, todos los conocimientos y demás y nuevas técnicas aprendidas. Manteniendo esta subdivisión de cuatro hemisferios, por decirlo de alguna manera, aparece otro personaje que se encarga de investigar y decir que todos los hombres y todas las personas aprendemos de maneras distintas y que tenemos inteligencias múltiples. A partir de acá empieza a convertirse toda esta técnica del marketing sensorial en una herramienta importante. ¿Por qué? Porque las inteligencias múltiples dividen al cerebro en diferentes habilidades. Es decir,
yo puedo hacer que una persona sea música, pero que no sea una experta en música. Es decir, todos tenemos las habilidades de aprender, pero no todos aprendemos de la misma manera. Entonces, partiendo de esta premisa, entendemos que todo este proceso, al momento de ingresar la música a nuestros oídos, o el sonido como tal, empiezan a liberarse endorfinas y dopamina específicamente, generando que nosotros tengamos sensaciones más agradables o más desagradables siendo el caso. Es decir, nosotros tendemos a asociar nuestros procesos con sonidos para que sea mucho más fácil y mucho más práctico el afianzamiento del conocimiento. Eh, con el conocimiento de estas técnicas, aparece en técnicas de marketing, específicamente en el branding, aparece el logotipo, donde nos enfocamos en la parte visual. Luego, eh, con el conocimiento del proceso, nos damos cuenta que las personas somos altamente influenciables a través de nuestros sentidos y nos damos cuenta que nuestros procesos a través del olfato, que tiene un porcentaje de afianzamiento de ideas cerca al 65%, ¿sí? Y lo resumimos en que no es tan, ¿cómo decirlo? Que no es tan veraz, tan efectivo si solamente se utiliza una sola técnica, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Por eso estas técnicas siempre deben ir entrelazadas entre sí. Por eso tengo resaltadas la vista, el oído y el olfato, que son los tres elementos importantes que utiliza el branding para empezar a influenciar. Está comprobado que los niños que aprenden a manejar un instrumento eh, logran hacer aprendizaje de otros lenguajes mucho más rápido, logran tener una mayor plasticidad para las matemáticas, tienen soluciones de problemas con mayor facilidad. Por ende, estos tres elementos en conjunto logran hacer una gran estrategia muy efectiva. Entonces partimos del sonotipo, del odotipo y del logotipo. Con el tiempo las marcas de cierta manera se han dado cuenta que pueden adquirir sonidos propios para sí mismos, permitiendo que no solamente visualmente sean identificados. Fácilmente podemos darnos cuenta con el sonido de coordinadora, aquel claxon sonando. eh, a kilómetros ya sabemos que ese sonido específicamente nos lleva a la marca. Pero, ¿cómo nos lleva esto específicamente al proceso de compra? Usualmente, en las grandes plataformas, es decir, en centros comerciales y demás, eh, nosotros al llegar al centro comercial nos reciben con unos ritmos lentos, suaves y agradables para mantenernos en un estado de tranquilidad y, por decirlo de alguna manera, frescura dentro del ambiente en el que estamos. Por eso, nosotros no, llegamos a los establecimientos por medio del olfato o por medio del oído. Por eso en la primera fase del proceso de compra, donde todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que queremos comprar, ¿sí? Por eso es la parte del aprendizaje y el descubrimiento, como lo sabemos, donde aún no tenemos esa certeza y esa veracidad de lo que queremos consumir en ese preciso instante. Sabemos que queremos ir allá porque nuestros sentidos empiezan a despertarse, porque, porque nuestro olfato, como es el caso de una marca muy importante en Colombia como lo es Coag, si nos damos cuenta, ellos tienen un aroma muy particular, ellos hacen un buen uso de su fenotipo.
A partir de ahí, manteniendo como el mismo nivel, como la misma intensidad, por decirlo de alguna manera, nosotros podemos atraer a nuestro cliente. Nosotros lo podemos mantener dentro de un nivel de reconocimiento del entorno. Al momento de pasar en el estado o en el proceso de la compra, en la fase de reconocimiento, es cuando yo hábilmente mantengo los niveles de sonido en una curva constante. Por eso, si se dan cuenta, las flechitas que tenemos en la presentación ondulan hacia arriba y hacia abajo constantemente. Es porque mientras yo mantenga a mi cliente eh, con subidas leves de intensidad, más no de sonido, porque el sonido en algunas ocasiones puede llegar a convertirse en perturbador y en lugar de afianzar el proceso, lo que consigue es hacerme registrar en mi cabeza una mala sensación. Entonces lo que yo hago es con niveles de intensidad mantener al cliente en ese estado de tranquilidad para el proceso. Cuando llega la fase de consideración, si nos damos cuenta de consideración de la solución a la decisión de compra, solamente utilizo al oído específicamente. Ya tengo a mi cliente enganchado, ya lo tengo saturado de múltiples sensaciones a su alrededor, de texturas, él ya ha mirado la ropa, por poniéndonos en el caso de Kodak. Inmediatamente pongo un ritmo un poco más intenso, más fuerte, no con mayor potencia, pero sí más fuerte en cuanto a la carga emocional que transmite esta música. ¿Qué pasa en este proceso? Somos capaces de generar esas intenciones en el cuerpo por los llamados BPMs. Los BPMs son esos bits por minuto que en algunas ocasiones son capaces de sincronizarse con los latidos del corazón para de esta manera lograr e intensificar las emociones y las circunstancias del momento. ¿Qué pasa? Cuando está la fase de consideración, en este momento es cuando yo tengo que subir ese nivel y hacer que mi cliente, por medio de esta estrategia, acelere el proceso, porque como ya sabemos, el proceso de compra no tarda más de 10 minutos. Entonces, en este proceso lo debo enganchar para que él tome la decisión específicamente, compre e inmediatamente el nivel vuelve a bajar. Por eso los ritmos o las músicas específicas que están en el proceso siempre están en la onda del chill out y música electrónica por esos momentos, porque la música electrónica tiene esas subidas y esas bajadas. Obviamente, hacia el proceso, debo tener muy en cuenta una parte importante que es mi grupo objetivo. No es lo mismo hacer una comunicación directa para jóvenes dentro de los 19 a 25 años que dentro de los adultos contemporáneos que están alrededor de los 29 a los 35. Aunque los de los 29 a los 35 aún se quieren mantener jóvenes, su medio de comunicación o su evolución musical no es la misma. Por ende, no puedo atacarlos de la misma manera. Con toda esta explicación, nos damos cuenta que existen un término que suena de primera instancia ambiguo. ¿Por qué ambiguo? Porque hablamos de autocomunicación de masa. Si lo dividimos el término completo en su primera palabra, perdón, de autocomunicación, hablamos exactamente del proceso como omnicanales. Sabemos que toda la estrategia de comunicación en la actualidad se está basando en un amplio campo de virtualidad. Las redes sociales y la inmediatez de la comunicación nos mantienen enganchados. Entonces, en la autocomunicación, yo genero mi propio contenido
y especifico la individualización de la comunicación. Es decir, yo busco lo que quiero consumir y consumo específicamente lo que quiero ver. ¿Listo? Esto de cierta manera suena un poco coherente, pero cuando le colocamos comunicación de masas, autocomunicación de masas, es cuando el término toma total ambigüedad. Resulta que con la individualización del conocimiento y de la información y de las noticias y demás, es decir, la comunicación específica para procesos, yo y mi entorno social nos vemos influenciados por medio de lo que yo comparto y creo conveniente para que mi entorno consuma conmigo. Es decir, cuando yo encuentro una noticia específica, eh, eh, la transmito a mi grupo específico, o sea, a mi rol social, entonces en ese momento estoy haciendo comunicación de masas. ¿A qué voy con este punto? La música funciona igual. La música secciona a personas por gustos específicos. Y aunque yo crea que soy el único que le gusta ciertas combinaciones, cuando empiezo a transmitir esas músicas, me doy cuenta que conmigo hay muchas más personas. Por eso, de alguna manera, existe aquel dicho que dice que la música amasa a las bestias. Entonces, pues ahí tenemos como esa especificación. Manteniéndonos dentro de esta línea, nos damos cuenta que la música tiene la particularidad de transportarnos tanto en el tiempo como en el espacio. Es decir, la música tiene la particularidad de tener una energía propia. Hay un personaje que yo sigo mucho en redes sociales y lo veo mucho por YouTube. Tiene varios videos ahí, que es un argentino, que es un licenciado en música. Él tiene unas especificaciones que me encantan y habla acerca de este proceso, como que la música puede llegar a tener incluso una energía femenina y una energía masculina. Es decir, teniendo toda la esencia de la mujer, toda la belleza y todo ese glamour, los sonidos se pueden particularizar de la misma manera. Eh, También puedo mantenerme en el índole de la certeza, de lo rudo, por decirlo de alguna manera, y así de esa manera como con más fuerza, como con más vigor, para tener una energía un poco más masculina. Entonces, es ese proceso tan hermoso que tiene la música y esas facultades tan específicas de transporte, lo que lo hace tan influenciable al momento de generar un estado de compra o de mantener eh, en un estado activo a mi cliente o pasivo o hacer lo que se mueva, ¿sí? Yo en mis clases, por ejemplo, cuando hablo con mis estudiantes, muchas veces les digo que cuál es esa banda sonora que siempre está en sus cabezas. Entonces, les pido a ellos, de cierta manera, que identifiquen su gusto musical y que a partir de ahí busquen alternativas para que sus gustos influencien a más personas. No somos tan individuales como creemos. Hay combinaciones que parecen únicas, pero siempre están alrededor de todas las personas. Aquí tengo unos ejemplitos. No sé si los puedan escuchar. Voy a mirar a ver si tengo la posibilidad de que me escuchen. Vamos a identificar algunos sonotipos específicos de algunas marcas sin poner el nombre de la marca. Entonces vamos a ver si se escuchan. ¿Sí me escucharon? Sí.
Perfecto. ¿Podemos abrir un momentico algún micrófono para que me puedan responder de dónde proviene ese sonotipo específico? Si lo quieren volver a escuchar, me dicen. Sí, colócalo de nuevo, por favor. Ay, sí salió, perdón. ¿Sí lo escucharon? Sí, sí lo escuchamos. A ver, entonces, ¿quién se anima a decirme? Bueno, ¿quién de los participantes se anima a activar? Eso no es de McDonald's, me parece. Sí, exactamente, le pegaste a McDonald's. ¿Y este otro? Me suena, me suena. ETV. Vamos de nuevo. Un punto para el que dijo que es Samsung. Y por último este. Nokia. ¿Nadie? Nokia. Repítelo, porfa. Ese último. Dijeron que Nokia por ahí. Sí, ya 3 dijeron Nokia. Ese era el ringtone más famoso que existe desde la el de Nokia. Bueno, con todo este proceso, yo me doy cuenta que el oído es capaz de cierta manera, transportarme a lugares. Entonces, ¿qué pasa con esto? Les voy a presentar un video donde Señal Colombia se puso la tarea de hacer que las personas, es un video muy cortico, de hacer que las personas identifiquen lugares del país desde un solo punto. Es decir, nuestro oído es capaz de identificar lugares, marcas, como nos dimos cuenta, y ayudar a que todo esto se afiance mucho más fácil en la corteza cerebral. La música tiene grandes particularidades. La música tiene algo que me encanta, y es que la música de cierta manera es saludable. Existe la musicoterapia para ayudar a técnicas como los masajes relajantes y demás cosas, para mantenernos dentro de procesos de tranquilidad absoluta. Como también nos puede hacer mover el cuerpo al momento de escuchar una salsa o algún ritmo que nos guste particular, y hacer que, así no nos guste bailar o no sepamos hacerlo, se conecte con nuestro sistema nervioso, y así sea un leve chasquido o un movimiento de pie, sigamos el ritmo de la música. Entonces les voy a mostrar específicamente el videito que les dije que les iba a mostrar. Vamos a ver. A ver, lo vamos a colocar. Ay, no dio, porfis. Fue así pequeñito.
escucho música salsa. Ahí como fiesta, De... chucu chucu. No, me dieron hasta ganas de bailar. Yo creo que de Cali. O sea, yo me imagino caminando por Cali. Cali, De la capital de la salsa, como es Cali. Cali, ¿no? Cali. Las fiestas de Cali, más o menos, como de salsa de Cali. ¿Cómo? La gente está gritando, ofreciendo sus productos. Es como en una ciudad, pero pues en la parte como comercial. Pues, De tiendas y cosas. Bogotá. ¿No? como el centro de Bogotá, de la ciudad. Me siento que como en un pueblo. Pero como en el Ricaurte aquí en Bogotá, que es bastante concurrido. Es súper urbano, Bogotá. Bogotá. Bueno, escucho como selva. Como varios animales distintos también. Hay selva tropical. Siento que voy en un río. Me imagino así como en la selva. No sé. Pues supongo, no sé, Amazonas quizás. Sí, Amazonas. De la Amazonía. Me imagino que es como en el Amazonas. O sea, como que si estuvieran Amazonas, pero así muy en el fondo. Tambores, baile. Ah, es de la costa, pero no logro saber qué región exactamente. Valledupar, César Valledupar. Claro, nuestro Pacífico colombiano. Carnaval. Carnaval. Eso es por Barranquilla. Sí, como el carnaval, como viendo un desfile de gente bailando y pues todo el ruido de las demás personas. No sé, esto me suena muy rico de Janeiro. Silletero, ¿no? Entonces sería en la Feria de Flores de Flores, pero también me confunde un poquito Barranquilla. Listo. Como nos dimos cuenta, sin moverse entre sus sillas, cada uno de los participantes a este ejercicio fueron capaces de transportarse del lugar específico. Así pasa con las marcas. Un sonido particular nos identifica hacia ellas mismas. Un olor en particular nos asocia a la marca y afianzarla. Un sabor, un color, una textura. El marketing sensorial es una herramienta útil si lo que quiero es generar recordación en cada uno de mis consumidores. ¿Sí? Acordémonos que no necesariamente los compradores son consumidores. ¿Qué más les puedo decir de este asunto? Como ustedes se dieron cuenta en el video, existía un término que decía que era el musema. El musema es la unidad mínima, es decir, es una nota específica que tiene un significado. Muchas veces una simple nota con la altura específica hace que yo tenga una particularidad y pueda grabar. ¿Alguna vez? No siempre la música, por tener un sentido alegre, va a tener un asocio alegre en mi cabeza. También tiene que ver de la parte de la vivencia que yo vivía al escuchar ese ritmo. Para muchas personas salí a bailar. Escuché por primera vez esa salsa y no sabía muy bien, así que al momento
canción en específico no va a ser agradable, por más que el ritmo sea fantástico, a no ser donde yo asocie y siempre me acordaré con muy buen agrado de ese instante específico y cómo fue lo que pasó. Para cerrar, no olvidemos de la importancia de la música, que siempre ha tenido la música en nuestras vidas. La música fue creada para ayudar a movernos. Escuchando una conferencia alguna vez, se me quedó una frase donde dice que la música es de esos lugares donde todos somos, porque como intérpretes, creadores o escuchas de la misma, tenemos un rol tal como siempre ha sido. Y pues con esto cierro la charla del día de hoy. Espero haya sido dudas, inquietudes, pues empecemos a resolverlas de ser posible. Bueno, Diana María Bejarano. Hola a todos, muy chévere la charla. El tema está súper interesante, es un muy buen complemento para lo que es jugar hoy el día con toda la experiencia de compra y las emociones, así que me parece muy chévere la conferencia. Diani, se te está haciendo el micrófono. ¿Ya me oyes mejor? No, hablas y se cierra automáticamente. ¿Y ahora? Sí, ¿Ya? yo te escucho bien. Muy buena charla, Cami, felicitaciones y el tema estuvo muy interesante, bastante apropiado, complementando la semana pasada y las que vienen. Así es. Bueno, otra cosa para complementar, y es muy interesante acá poderlo como anotar, y es que si realmente la música es importante para nuestras vidas. Y realmente los últimos hallazgos en neurología, en psicología y biología demuestran que sí, como que escuchar estas melodías no solamente modifica nuestro estado de ánimo, sino que puede también como influenciar de manera positiva en el desarrollo cognitivo humano. Y esto ya está como estudiado, es como ese estímulo en nuestra inteligencia, incluso en nuestra salud. Juan Gómez, bienvenido. Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, yo tengo como una pregunta dirigida hacia dos términos. El primero es, digamos, yo trabajo en... No. Hola, ¿me oyen? ¿Puedes escuchar a Juan Gómez? No, no les estoy escuchando nada. No sé si es mi internet, entonces... Creo que es tu internet. Si quieres, no sé, ¿te pones los audífonos? Danos un segundo, Juan, para que Oscar pueda como conectarse mejor. Te seguimos viendo. Damos un minuto mientras se reconecta el profe Oscar.
Bueno, ya se está reconectando el profe. Bueno, mientras se conecta, bueno, ya estás conectado. Ya, qué pena con ustedes, es que tengo fallas con el internet, entonces, bueno, por aquí ya me conecté por otro lado. Ahora sí, les pongo mucho cuidado, qué pena con ustedes. Listo. Juan Gómez tenía un par de preguntas para ti. Dime, Juan. Hola, profe, ¿me escuchas? Perfecto. Listo, profe. Entonces, bueno, como les comentaba, bueno, tengo una pregunta dirigida en dos tiempos. La primera es, bueno, yo trabajo en el área comercial, pues, de una empresa y digamos que las negociaciones que hacemos son directamente con el cliente. En ese sentido, ¿tú cómo crees que se podría redirigir la parte musical en cuanto al sentido pues, del oído con, digamos que el tono y el uso de la voz? Esa sería como la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es que, pues, obviamente ya no tenemos como tanto contacto con el cliente por la parte de la virtualidad y la pandemia y ta. Sin embargo, digamos que en este tipo de reuniones virtuales como la que tenemos en este momento, ¿cómo se podría redirigir nuevamente el tono de la voz y la forma de la expresión, pues oral o digamos que en el momento en que hayan cámaras, también la kinésica para cerrar ventas con el cliente? Perfecto. En primera instancia, cuando yo estoy negociando con mi cliente, como nos hemos dado cuenta en los call centers y demás, aunque intenten de cierta manera tranquilizarnos mientras nos ponen en llamadas de espera y demás, la música cumple un papel importante y está específicamente en el ritmo de la comunicación. Como yo les decía en el punto de venta o en diferentes particularidades, la música debe mantenerse dentro de un nivel medio para mantener la tranquilidad y la sobriedad de la conversación. Cuando yo me dirijo a alguien y cuando yo estoy conversando específicamente con ese alguien, usual un tono de voz moderado. O sea, la idea no es agarrar a gritos, la idea no es tampoco hablar muy suave, porque si yo tengo un cliente de frente a mí y el personaje tiene un tono de voz un poco más fuerte que el mío, mi voz ayuda a regular la voz de este personaje para de cierta manera nivelarnos y entrar en sintonía al momento de conversar y poder concretar de cierta manera la compra o el negocio específicamente hablando del B2B, ¿no? Por otra parte, en el ámbito digital, cuando tenemos el asunto de las conversaciones en videollamadas y demás, muchas veces el sonido de fondo no ayuda, perdón, iba a decir que ayuda, no ayuda mucho porque genera una particularidad que se llama reverberación. Hace que genere ruido y el ruido es uno de los factores más difíciles de controlar en el proceso de comunicación, ¿no? Acordémonos que tenemos un emisor, un receptor, un canal, un mensaje y demás, pero uno de los factores más importantes a controlar es el ruido, es lo que divide la comunicación en dos y no permite que sea favorable para concretar situaciones específicas. Espero haber sido claro en los puntos. Sí, profe, muchas gracias. Vale, Juan. Uli, creo que tienes el micrófono cerrado. Sí, bueno, que recordemos que siempre es como no tener un ruido de fondo, moderar la voz, tener una voz como neutra para que nos puedan entender mejor
y la comunicación sea un poco más asertiva. Eduardo Adolfo Villamizar, bienvenido. Buenos días. Una felicitación al profesor Oscar Camilo y a la decanatura. Vea, yo estudié español y literatura, ¿no? Yo soy artista plástico, soy diseñador gráfico. Me ha gustado mucho el tema de Kandinsky y me ha gustado mucho el tema de Pierre Mondrian, porque Pierre Mondrian plantea los diapasones en sus obras de arte, ¿sí? Los colores tienen sonido, los colores tienen música, ¿sí? Pierre Mondrian pues era un senestésico, y Kandinsky también lo era, un senestésico. Podía ver imágenes en la música que otros no pueden ver. Entonces, incluso Pío Baroja hablaba también de los colores y de la música de las vocales, ¿no? Entonces uno ve que de pronto en un copy, yo veía, por lo menos, no sé si han visto el periódico Fantoches, que hacía anuncios de Bavaria. Entonces los anuncios, los textos, el copy estaba planteado en forma de poema, en forma de verso. Entonces tenía rimas, era una forma de darle musicalidad al texto. Cuando no se podía escuchar la música, la rima le daba musicalidad al texto. Entonces hay muchas formas. Uno de pronto ve que en una pieza publicitaria hay muchas cosas para explotar, no solamente lo que se escucha, sino lo que se escucha por los oídos, sino también lo que se escucha por los ojos, ¿sí? Escuchar por los oídos y ver por los... escuchar por los ojos y ver por los oídos. Entonces, son muchas cosas, muchos sentidos los que están realmente interactuando, ¿no? Con una pieza publicitaria, ya sea una pieza audiovisual o sea una pieza de publicidad estática, pero de todas maneras una palabra, ¿no? La palabra tiene musicalidad. Es la forma como nosotros establezcamos esa sintaxis y esa sintáctica nos genera musicalidad. Esas son de pronto de las cosas que no se ven, ¿sí? No somos conscientes, pero de todas maneras eso no quiere decir que nosotros no recibamos esas sensaciones, esos estímulos, ¿no? Una cosa es que no los percibamos, no seamos conscientes, pero se da. Entonces yo creo que la publicidad siempre, aún en el momento que no tenía música, siempre se le puso música. Yo le digo porque he visto esas publicidades que se hicieron en la revista Fantoches y en otras revistas en las cuales se hace publicidad, de pronto en el siglo XX, a principios del siglo XX, cuando empezaron a aparecer las revistas, ¿no? Es algo muy importante. Entonces yo pienso que la música siempre ahí, no es una música sonora, pero sí hay una música en el formato, una música en la división de la página, una música en todo. Esa es la música de la cual nosotros no somos conscientes. Yo creo que eso es muy importante y por eso me parece muy importante el tema sobre la música, porque es un tema muy interesante. Y de pronto hay veces nos damos cuenta que no tenemos la suficiente, como publicistas, hay veces no tenemos la suficiente formación para explotar todos esos recursos que tenemos y para utilizarlos en la pieza publicitaria. A mí me parece que eso es importantísimo. Muchas gracias. Claro, desde otro punto de vista también, hablando de la música de las palabras, de la música también en los colores y demás, también nos damos cuenta que la música también tiene sabor específico. La música muchas veces nos sabe dulce o nos sabe amargo. Dicen que hay investigaciones que dicen que hay personas que logran sentir realmente un sabor específico en algunos tonos y en algunos bajos del proceso, ¿no? Entonces, pues, la música tiene tanto poder. Por ejemplo, si nos damos cuenta que dicen que ser músico nos permite conocer un nuevo lenguaje.
y genera conexiones en nuestra sinapsis, o sea, hace nuevas conexiones neuronales. Pero dicen que construir una pieza musical hace y genera una explosión en nuestro cerebro, como lo decía Garner en algún momento, que cabe la posibilidad que se recuperen ciertas conexiones neuronales perdidas y se desempolven ciertos lugares de nuestra memoria que supuestamente creíamos olvidados. Entonces la música tiene una gran facilidad, una versatilidad, que es otra cosa. Pocos somos ajenos a ella, inclusive cuando se carece del sentido del oído específicamente. La música tiene una particularidad y es que se puede sentir. La música la podemos percibir a través de nuestro tacto también, ¿sí? La música, los bajos nos pueden hacer sentir en nuestro área torácica sensaciones específicas, los timbres y demás. Entonces, son las situaciones que nos dan alegría, felicidad, tristeza, nos acongojan, nos permiten ser sociales. La música tiene muchas herramientas que debemos explotar por muchos factores. Súper. Oscar, yo tengo como una duda, bueno, como una pregunta para ti, a ver. Las melodías lentas, sabemos, y con decadencia, digamos, descendente, generan en los que la escuchan sensaciones de tristeza, mientras que las cadencias ascendentes producen sentimientos estimulantes. Obviamente toda esta mezcla de sonidos produce un montón de emociones y estímulos en el cerebro humano. Ahora bien, digamos que esto es un mecanismo que es biológico o más bien cultural. O sea, como que están nuestros genes o es desarrollado a partir de la... De cierta manera podemos decir que hay algunos aspectos biológicos y químicos incluso que forman parte de este proceso. Lo que les estábamos hablando de la parte de la dopamina y de la sinapsis neuronal. Entonces, en primera instancia es biológico, pero esto también trasciende al ámbito cultural. ¿Por qué? Porque no todas las culturas manejan en sus ritmos y en sus sonidos la misma interpretación y el mismo nivel de sensación. Podemos decir que, por ejemplo, si hablamos de Jamaica y su explosión musical con el reggae, que trasciende hacia un proceso, digámoslo de cierta manera, religioso, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta de las diferencias entre las músicas entre Oriente y Occidente, con la aparición de los microtonos y los mediotonos, ¿sí? Entonces, en Oriente, la música tiene muchísimas más cosas que contar a través de sus diferentes combinaciones en los microtonos. Muchas personas creen que a veces se desafinan y creen que eso ya no forma parte de una sensación musical, pero para Oriente y su música 100% espiritual y elevada, permite que esas sensaciones nos interpreten de diferentes maneras. Entonces es un proceso que interviene tanto cultural como química y como biológicamente. Gracias, Cami. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta que hacerle al profe Oscar Camilo? Perdón. No, yo creo que esto es muy interesante, ¿no? Esta es una temática muy interesante y para mí poco tratada, porque a veces se pone un mundo musical a unas imágenes que en cierta forma no tienen nada que ver con ellas, ¿sí? No hay una
pregnancia, no hay una integración al mensaje. Y lógicamente, pues aquí tendríamos que hablar de las músicas corporativas, ¿no? Las músicas corporativas que se hacen para una marca, ¿sí? Entonces muchas veces se les hace una música o se les pone una música, la música que está de moda, pero resulta que la música que está de moda está en riña con los valores corporativos que se quieren transmitir, ¿no? Entonces muchas veces uno ve eso, que por llamar la atención se le pone la música que está de moda, cuando realmente la música corporativa de la marca no tiene que hablar de esas cosas, tiene que hablar de los valores corporativos, de los mensajes corporativos que está intentando transmitir a sus públicos, e incluso del entorno sonoro propio de la marca, ¿no? Porque muchas veces una melodía me evoca una marca, ¿no? Una melodía me evoca una marca. Entonces, esas son cosas que de pronto no se tienen en cuenta. Y hay veces uno siente que la parte de humanidades, la parte de arte, la parte de música, está muy descuidada en la parte publicitaria, ¿no? Porque se considera muchas veces que estas son cosas solamente para los artistas. Pero sí, son los artistas los que producen. Yo incluso, yo no sé si, bueno, me pongo en el caso de Ana y Jaime. Yo soy de la época de los 70, ¿no? Ana y Jaime fueron unos cantantes exitosos que se fueron al campo del jingle, ¿cierto? A crear jingles publicitarios, ¿sí? Y entonces uno dice, pues sí, hay unas cosas interesantes y si uno se pone a mirar, por lo menos lo que decía el profe, la música clásica, ¿no? La música de Ludwig van Beethoven o la música de todos estos artistas que uno de pronto desde el punto de vista sonoro pues le gusta, ¿sí? Pero desde el punto de vista plástico uno ve que hay unas armonías, que hay unos ritmos, que hay unas proporciones, incluso se habla de, por lo menos en la música de Wolfgang Amadeus Mozart, que tenía allí el rectángulo armónico, ¿sí? La secuencia armónica y la secuencia Fibonacci, ¿sí? Y uno dice, hombre, qué interesante todo esto. Es algo que está integrado en la forma también. Lo que pasa es que nunca hemos sido enseñados a mirar la forma desde el punto de vista musical. Entonces, cuando escuchamos sonidos, también podemos estar sintiendo formas. Yo creo que eso es lo más maravilloso que puede haber en la parte de la comunicación humana, ¿no? Y que en un momento dado en la parte de la comunicación publicitaria se ha descuidado un poco, ¿cierto? Y la parte, ya cuando yo, miren, les cuento, yo trabajé 13 años en un museo, trabajé en el campo de la cultura, empecé a caer en cuenta sobre todos estos tipos de expresiones, cómo son de importantes para cambiar la actitud, para cambiar las conductas, para mejorar el ánimo de las personas. En fin, yo creo que en el campo de la publicidad también podríamos contribuir a eso, ya que estamos hablando solamente del medio ambiente desde el punto de vista de las hojas que se imprimen, y se botan, y se convierten en basura, ¿no? También podemos ver que la música se ha convertido también en una forma de basura sonora, que en vez de ir a las personas bien, ha hecho es que ahí pues empezamos a hablar del ruido, ¿no? Cómo esta música se ha convertido en más ruido, ¿sí? Que nos asusta y nos genera miedo, ¿no? Porque esa es la verdad, una contaminación que nos asusta y nos genera miedo. Nosotros hablamos de la contaminación, pero no hablamos mucho de la nación sonora. Pero ese es otro tema también interesante y que se podría abordar desde el punto de vista de la publicidad. A través de la música, como a través de los sonidos, nosotros podríamos crear estados de ánimo que en cierta forma sirven como una forma de experiencia, ¿no? Como un marketing experiencial que nos ayuda en un momento dado a evocar y recordar la marca, sacar el mensaje publicitario. Eso sería.
Sí, claro, es que si nos ponemos a darle una connotación dentro del ámbito histórico, el hombre siempre ha sido un ser musical, ¿no? Entonces, desde sus orígenes, específicamente desde su afán de comunicación, y utiliza estos sonidos para, para poder comunicarse y ser social, como les decía en una parte de la conversación. Pero la música también ha sido, con el transcurrir del tiempo, una herramienta para transmitir sus sentimientos específicos en el momento. Con la aparición de la música protesta, con la aparición de las guerras y los tambores que incentivaban a esos momentos bélicos. Son todas esas sensaciones. La música tiene esa particularidad de transformarse y ser ese elemento camaleónico de la comunicación que se puede, de cierta manera, ocultar tras todo nuestro conversatorio como tal. Tenemos también particularidades en cuanto a la música y el acompañamiento del movimiento, como pasa en el cine con la música incidental, ¿sí? Cuando es la música la que genera esa sensación de tensión, como lo hacía Hitchcock en sus películas, ¿sí? Entonces, son todas esas particularidades y elementos que la componen lo que la hace tan especial. Entonces, pues creo que la música tiene tanto campo de acción que hay que profundizar más en ella. Bueno, llegué un poquito tarde, pero la verdad no había podido conectarme a tiempo. Me parece muy importante este tipo de conferencias que acercan más. Es que de pronto hay veces la parte cultural está muy escindida de nuestra realidad. Y lógicamente en estos tiempos de pandemia, pues la virtualidad nos ha abierto como esa televisión, ¿no? Ya hay muchas cosas que podemos a través del computador, a través de un celular, recibir y podemos interactuar. Y lo estoy trabajando en un proyecto precisamente enfocado a eso, cómo el arte, la cultura inciden notablemente en el comportamiento, en el pensamiento, en la experiencia, en la actitud, en fin, en tantas cosas que nosotros vivimos a diario, ¿no? Y sobre todo en esa realidad en las que están inmersas las marcas, ¿no? Que esa es una realidad, la realidad en que está inmersa la realidad de cada región, la realidad de cada lugar, la realidad de cada país y podemos decir también la realidad mundial, ¿no? Que hoy en día con la virtualidad pueden hacer una promoción a nivel global, ¿no? Eso es lo que nos han permitido las nuevas redes, la globalización de la información, no solamente, antes quedaba solamente a nivel local, regional, provincial. Virtualidad nos damos cuenta que tenemos un campo inmenso, ¿no? Un campo inmenso, estar conectados a un computador, estar conectados a un celular, estamos conectados con el mundo, ¿no? Tenemos acceso en cualquier momento, no es sino poner la palabra, el booleano, y entramos, ¿sí? O sea, hay muchas posibilidades que de pronto estamos desperdiciando precisamente por una mala formación en el campo de la cultura, el arte, la música. Por eso es tan importante las facultades, ¿no? Que son las que enseñan a sentir, ¿no? Por ahí está la estética, el sentir, ¿no? Facultades de arte nos enseñan a sentir y nos enseñan a leer también esos sonidos, a leer esas sensaciones, a leer esas percepciones, y yo creo que eso es muy importante. Gracias por permitirme participar.
No, así es. Gracias a ti, Eduardo Adolfo, por tu participación y además porque hablas de temas muy importantes y que merecen ponerle mucha atención. El tema del arte, el tema de identificar los sonidos, hacer una investigación también acerca de la historia de la música en la humanidad y cómo aplicarla a nuestros procesos de compra y de venta, ¿no? La música publicitaria. Gracias, Eduardo. Bueno, estaba leyendo aquí un mensaje que escribieron y me parece muy particular, que dice que, pero en temas de marketing y publicidad lo que se busca es vender. Los negocios y empresas están en busca frecuente de abarcar más público para tener ganancias monetarias. Captar la atención del público para vender es lo que busca en el mundo de los negocios. Digamos que en un orden primario, la publicidad con estas estrategias busca eso, pero en la publicidad no es lo único que nos debe involucrar en el proceso. La publicidad tiene una finalidad y es lograr, en la actualidad hablo, generar en las personas nuevas sensaciones y generar una mejor respuesta en cuanto a la marca, la fidelización, el asocio con la misma, el acercamiento, el engagement, como se dice para el manejo de las redes sociales, esa mejor respuesta, ¿sí? Eso es lo que buscamos en la actualidad con la publicidad. La venta siempre está involucrada, pero si yo tengo una mejor relación con mi cliente, tengo un mejor asocio con el mismo, lo acerco, la personalidad de marca, lo convierto en un igual, lo hago como partícipe de la misma y esa es como la finalidad actual de la publicidad, es generar experiencias y generar nuevas sensaciones a partir de la premisa principal que es la venta. Pues básicamente quería como dar ese punto de vista personal, es lo que yo considero como ese aspecto publicitario. Claro, generar emociones, eso es lo clave en la publicidad. Si tú generas una emoción, generas ese sentimiento, pues ya de ahí en adelante va a ser una cadena de sucesos que te pueden llevar a una compra o a una venta de un producto o un servicio. Pero lo principal, lo primordial es generar esa emoción. A ver, ¿quién más? Claro, para que, bueno, Paula Bautista dice, claro, para que les sigan comprando, generar una conexión para tener al consumidor comprando frecuentemente. Bueno, perdón, aquí, perdone que entre así. Ahí viene el problema, ¿no? Porque de pronto es lo que se llama manipulación, ¿no? De pronto se siente que se está manipulando al usuario, al público objetivo, ¿no? Pero ya yo pienso también que también la publicidad ha hecho un gran trabajo, que es educar. Nosotros hoy en día tenemos hábitos muy diferentes porque hemos sido educados a través de la publicidad, la atención, el interés, el deseo, la acción, la ida, ¿no es cierto? ¿Cómo generamos atención? Pues lógicamente poniendo un headline muy interesante. De pronto lo que yo llamo la poesía industrial. Yo trabajé mucho el poema del siglo XX, la arquitectura del poema del siglo XX. Entonces uno veía a Huidobro, veía a César Vallejo, a Octavio Paz. Incluso en la poesía uno muchas veces no ve la poesía, no ve la música que hay en una poesía. Uno porque de pronto piensa que la poesía, la música debe estar solamente en la rima, pero ya en el siglo XX la música estaba en el mismo espacio gráfico donde se ponía el poema, lo visual, que es, hay un artista brasilero, Cassiano Ricardo, él habla del arte poética más poema igual poesía, entonces
la publicidad genera no más, o la gitanjáfora de León de Graves. Ustedes saben que León de Graves era hermano de un músico, de Otto de Graves. Y las gitanjáforas de León de Graves, precisamente las gitanjáforas le aportaban al verso la poesía, la forma, la pronunciación, la fonética que le ponía en el momento dado de declamar el poema, ¿no? Entonces, esas son cosas muy interesantes que de pronto no las hemos estudiado a profundidad y que de pronto hay un problema grande en el sentido de que no nos han educado artísticamente ni estéticamente bien, y entonces nosotros tenemos muy poca posibilidad de disfrutar el entorno, de todo lo que vemos. Entonces no tenemos esa posibilidad. La música que puede haber en el árbol, la música que puede haber en la flor, la música que puede haber en cualquier objeto, ¿cierto? Porque es que nosotros miramos todo desde nuestro punto de vista. Es que yo soy pintor, es que yo soy artista plástico, pero cuando uno está hablando, por lo menos yo he asistido a exposiciones sobre la música en la obra del maestro Eduardo Ramírez Villamizar, la música en la escultura. Y entonces uno dice, oiga, sí, ¿verdad? Hay unos lenguajes que nosotros no podemos comprender, que no podemos entender porque nunca nos los han enseñado a apreciar, ¿sí? Entonces esas son cosas muy importantes que hoy en día debiéramos todos conocer, porque estamos en lo que se llama la socialización del conocimiento. Bueno, ahorita viene la economía naranja, ¿no? La economía naranja no es algo nuevo, la economía naranja la hemos vivido todos los que hemos estado en el campo de la cultura, en el campo de las artes. Duré 13 años en el campo de la cultura y en el campo de las artes. Incluso se han cometido errores tremendos que ahora con la economía naranja se pretenden solucionar. Cuando se acabaron las bandas de música, se acabaron los conservatorios de música, se acabaron los sitios de arte, porque es que no producían nada. Y entonces ahora con la economía naranja vemos que nos hacen falta esos espacios. No tenemos esos espacios donde vayamos, donde están formando a las personas para que realmente pongan industrias culturales. Y lógicamente en las industrias culturales incide el marketing. Y de ahí la necesidad en un momento dado de revisar lo que se está haciendo en las academias de arte, lo que se está haciendo en las academias de educación artística. Pongan industrias culturales. Yo recuerdo que en el año de 1994 ya Colcultura empezaba a trabajar eso, ya empezaba a enseñarle por lo menos a los artistas cómo hacer un proyecto y establecer la relación entre proyecto y plan, que no lo sabían porque los artistas no estaban en esos campos, ¿sí? Hoy en día sí, el artista tiene que estar muy integrado con todas esas cosas del marketing, con todo lo de la publicidad, con todo lo que es la comunicación en sí, porque al fin y al cabo nosotros los artistas siempre hemos hecho comunicación, porque cada vez que nosotros hacemos una obra de arte o hacemos una pieza musical, estamos comunicando una sensación, estamos comunicando una emoción. Entonces somos emocionales constantemente estamos invadidos por las emociones que nos surgen del medio, por nuestra propia sensibilidad. Entonces todo eso lo tenemos que comunicar, todo eso lo tenemos que expresar, que es como una terapia. Cuando uno va donde el psicólogo, le dice a un psicólogo, mire, haga tal cosa, escriba tal cosa, exprese tal cosa, no se la guarde. El artista, el músico, él tiene que estar expresando esas cosas, tiene que estarlas comunicando, ¿sí? Yo creo que este tipo de charlas nos llevan de pronto a replantear todas esas concepciones que hemos elaborado y que nos han creado y que hemos elaborado a través del tiempo, ¿no? Que son concepciones que responden a otros intereses. Yo creo que los tiempos actuales nos llevan a responder a otros tipos de necesidades que en ciertas formas pudiéramos decir no sin
sin prepotencia y y altaneramente, como necesidades más de intelectualización de nuestra realidad. Gracias por tu aporte, Eduardo. Muy interesante. Sí, yo creo que eso es lo que yo creo que es. Y yo creo que estos espacios virtuales, la verdad, yo había visto este programa, lo vi en el celular, dije, se me había olvidado tantas cosas que tiene uno que hacer. Y a mí me interesan, dije, por eso me conecté. Ojalá estar informado para estar conectado con este tipo de actividades que son muy enriquecedoras. Claro que sí, Eduardo, muchas gracias. No, pues es que sí, es que el área de las artes ha sido como relegada de cierta manera y no nos damos cuenta de la amplia influencia psicológica que tiene conectarnos con nuestro interior y pues con nuestra conciencia misma. Es que eso es muy importante y eso, o sea, a mí ese tema que estamos tocando en este preciso instante me parece algo como tan importante en la vida, como tan trascendental que es importante que se deba implementar en diferentes aspectos de la vida. Es como el aspecto de la creatividad. En algún tiempo se creía que la creatividad no formaba parte de todas las personas, ¿no? Que no todos podíamos y ni teníamos la capacidad de ser creativos. Pero la creatividad es algo que acompaña a todos en algún momento determinado. Y volviendo al tema musical, algunos nos inspiramos o tomamos esa musa a partir de la música y permite que nuestras conexiones se vuelvan más rápidas, entonces por ende seamos más efectivos. Obviamente hay que de cierta manera poner a entrenar esas facultades, pero sí, la música y las artes en sí son una herramienta fundamental en el área publicitaria. Gracias, Camila. Bueno, hay más preguntas, pero ya se nos acaba el tiempo. Luz Ángela Sabogal dice, así como se creó una vacuna para la pandemia, en algún momento se sabe si se está creando un tipo de música que ayuda a los contaminados. Creo que esto es en forma de pregunta. Bueno, pues la música, y hay estudios también que la música ayuda a sanar, ¿no? A regenerar sus células. Esto ya es una cuestión. Pues la verdad, no sabría si llegara hasta ese punto la música, pero por lo menos de cierta manera sí ayuda a mantener un estatus de tranquilidad y por ende nos permite de cierta manera sobrellevar algunas situaciones, pero pues tanto como generarse como una cura, pues no sé qué tanto pueda llegar la música a solucionar ese problema, pero pues... Sí, exacto. La música ayuda como a regenerar la energía, aumentarla o a bajarla, ¿no? Pero eso también depende mucho también de nuestra salud, el estrés y demás. Pero ya pues tocaría mirar si ya la música en cierto punto ayuda a los contaminados, como dice Luz Ángela. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Muchas gracias a todos ustedes por participar, por estar aquí con nosotros hoy sábado. Gracias a ti, Oscar Camilo, por tu aporte. También a todos los que participaron hablando y exponiendo también su punto de vista. Muchas gracias porque esto nutre y alimenta pues estas charlas. Próximamente nos veremos con otras más conferencias. Vamos a estarlas publicando a través de nuestras redes para que estén súper atentos todos los sábados, exceptuando este sábado de Pascua, pero ya después ya retomaremos con nuestro ciclo de conferencias. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros y que tengan un lindo y feliz, digamos, fin de semana y todo el resto de semana, ¿no? Semana Santa. No, de igual manera, darles a todos muchas gracias por participar en esta charla.
a Eduardo, a Juan, a Paola, bueno, a todos los que participaron y a los que no también, muchas gracias por permitirme este espacio para dar esta pequeña información. Como siempre digo, espero sea de su total interés y de no ser así, por lo menos intentar comunicar algo pertinente que para mí y para muchas personas es muy importante. Entonces, pues nada, que tengan un feliz fin de semana, una Semana Santa de recogimiento y demás. Y pues nada, juiciosos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, lo mismo para todos y para ustedes en especial. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Muy interesante la charla. Gracias, Valentina. Gracias, hasta luego.